Viajar en bus no es solo ir de un punto a otro, es el tiempo que pasas contigo, es cómo descansas y cómo llegas al destino. Hoy estoy viajando de Arequipa a Ica en el servicio Inca Suite de Transela, un bus que promete comodidad y con asientos que reclinan 160 grados. En este video te voy a mostrar cómo se siente este viaje, cómo es el asiento, el ambiente y la experiencia completa desde que subes hasta que llegas. Acompáñame en este recorrido porque a veces la mejor forma de conocer algo es viviéndolo. Y el viaje comienza aquí, desde el terrapuerto de Arequipa, donde vamos a agarrar el bus de la empresa Transela en su servicio Inca Suite 160 grados. Es un servicio que va desde la ciudad de Arequipa hasta la ciudad de Lima, con un punto de conexión en la ciudad de Ica. Nosotros vamos a ir desde Arequipa hasta Ica y vamos a saber qué tal es el servicio. Vamos a ver la comodidad, la puntualidad sobre todo, el servicio y por supuesto evaluar en general si es que vale la pena o no poder contar con el servicio de Transela. Así que vamos a descubrir qué tales son los buses de Transela en su servicio Inca Suite. Vamos para allá. Ya nos encontramos en el terrapuerto de la ciudad de Arequipa. Vamos a buscar la agencia de viajes Transela. Vamos a sacar los tickets. En primer lugar, vamos a buscar la agencia que ya lo acabo de ver. De hecho, también acá se tiene que pagar por el derecho de salida, que es $1.50, y fuera de la región de Arequipa 3 soles. Entonces me imagino que son 3 soles lo que tenemos que pagar. Bueno, antes que eso, el servicio del terrapuerto, la verdad que la fila estaba bastante amplia, bastante larga. Ya Sarita se encargó de hacer la compra de la fila. Y bueno, les comento que acá el terrapuerto de Arequipa es muy similar al del Cusco. Tiene casi la misma infraestructura. Ahorita también estamos haciendo la fila para poder comprar el ticket de Arequipa con destino a la ciudad de Ica. Listo, ahora sí, con boleto en mano y con boleto de salida también en mano, que me costó 3 soles para poder salir del terrapuerto, que es simplemente un derecho por salir de aquí de la ciudad de Arequipa, por hacer uso del terrapuerto. Y el boleto del bus de 160 grados me costó 120 soles, desde Arequipa hasta Lima, pero yo voy a hacer una parada en la ciudad de Ica porque vamos a hacer unos videos en la ciudad de Ica. Si tú quieres ir directamente hasta Lima, el mismo precio te va a costar. Así que sin más preámbulos y ya faltando poco para la salida, vamos a dejar las maletas y vamos a ir a ver qué tal es el bus. Ahorita acabo de ver ahí el letrero que tienen el servicio de Premium Inca Suite. La verdad que me hubiese gustado ir en ese servicio, pero salía a las 5:30. Yo creo que el servicio de 160 grados igual no voy a tener ninguna queja, pero eso lo vamos a comprobar en este momento. Listo, ya ingresamos. Vamos a ir a ver el bus, esta nueva empresa que estoy probando. Vamos a ver si dan la talla, ¿no? Como las otras empresas que normalmente ya son conocidas, pero en realidad siempre hay que darle oportunidad a las nuevas porque uno no sabe. A veces el servicio de uno que recién está empezando o un servicio de empresa que no es tan conocida te da un servicio mucho mejor y con mayor calidez, con mayor servicio, porque pues a eso se deben, a los clientes. Los otros a veces pues ya dejan de lado eso, así que vamos a ver qué tal es acá. Listo, aquí ya está el bus. De hecho tenemos tanto un bus de Transela como otro bus de Transela. Lo que pasa es que el de aquí se va a Cusco y el nuestro se va a Lima, aunque vamos a tener la parada para Ica. Vamos a darle una vuelta 360 al bus. Es un Marco Polo G8, que de hecho justo están colocando mi maleta ahí. Y vaya que el color también me gusta. Su servicio Inca Suite 160 grados, respetando siempre la máxima velocidad aquí en Perú de 90 kilómetros por hora. Vamos a ver qué tal está adentro. Miren, aquí 160 grados Inca Suite. Dice leito, que es cama, baño, televisión y DVD, música y aire acondicionado. Y vamos a darle una miradita un poquito al lugar del piloto, que es la primera vez que hago una grabación del lugar. Se ve interesante, así que vamos a ingresar.
Bueno, estamos empezando a hacer la fila. De hecho, somos casi los primeros. Hemos llegado temprano. Ojo, el bus sale 8:45. Yo creo que por ahí dije 8:30, pero no, 8:45. Son 8:33. Estamos a tiempo. Hay una cámara que graba a las personas que están ingresando. Tienes que portar tu documento de identidad, tu ticket, para que puedan validar de que efectivamente eres tú la persona que está viajando. Espera, paremos todo un segundo. Si te está gustando este video y no quieres perderte nada de lo que se viene, tienes que ser parte oficial de este canal. Si me estás viendo desde tu teléfono, es facilísimo. Solo sale un momento de la pantalla completa, dale clic al botón rojo que dice suscribirse y, muy importante, activa la campanita. Y si me estás viendo desde tu televisor, disfrutando en pantalla grande, no sueltes el control, usa las flechas para subir hasta donde aparece el nombre de mi canal y dale a suscribirse. Y listo, ya eres parte de esta aventura. Ahora sí, ajustense los cinturones porque seguimos con este video. Este bus tiene 12 asientos aquí en el primer piso. Miren la iluminación, muy bonita. Se ve bastante amplio, de hecho, miren. O sea, el pasillo en realidad no es tan amplio, pero yo creo que eso le va a dar preferencia a los asientos para que estés mucho más cómodo. Me sorprende que también tenga su mantita. Esto es algo primordial. El aire acondicionado a full. Las numeraciones de los asientos, tanto para ventana como pasillo, en la parte superior. Y vamos al segundo piso, a ver qué tal. En este segundo nivel sí es un poquito más amplio. Ahí mi amigo está colocando su teclado que calza perfectamente. Miren el asiento. Acá podemos tener una vista más clara del asiento y el espacio también, que es bastante amplio. Y no solamente el espacio de aquí, sino también que tenemos aquí al costado. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahorita vamos a ver qué tal inclina el asiento. Tiene una pantalla en casi cada dos asientos. Tenemos una pantalla aquí, otra por allá, otra más al fondo, que me imagino que más tarde se prenderá. Aquí tenemos una máquina de bebidas calientes, máquina de café. Tengo entendido de que este servicio incluye snack y bebidas calientes, pero ya vamos a descubrirlo en un momento. Voy a sentarme un ratito. Sí es cómodo, sí es cómodo el asiento. Y se nota que es un poquito más amplio en relación a algunos otros. Ahorita voy a hacer una medida del espacio, pero en mi asiento, que es el 1 y el 2, siempre nos toca ese asiento. Tenemos la suerte para poder ver el panorama. Todavía son 8:39, así que faltan 6 minutos para poder partir a un nuevo destino. Bueno, voy a probar ahora el asiento que está en el lado de la ventana, porque Sarita me acaba de otorgar su asiento por un momento, así que voy a tener el privilegio de poder estar un ratito en la ventana. Para empezar, cinturón de seguridad. Segundo, manta, rojo, igual que el color del bus, lo que identifica a la empresa, que es Transela. Abriga bastante. Como les comenté, yo soy un poco caluroso, pero a veces el aire acondicionado es tan fuerte que con la mantita, para mí, más que suficiente. Ya estoy viendo algo en particular en el asiento. No sé si ustedes lo pueden visualizar en comparación a otros buses, que si bien es cierto, en este bus no hay una almohada, pero fíjense aquí, la parte donde reposa la cabeza es bastante acolchado. Tenemos aquí una malla de red, probablemente quizás para guardar el teléfono, para guardar alguna cosita, algo que quizás no quieras que se te pierda. Por ejemplo, yo tengo acá el estuche de mi cámara, lo voy a poner aquí. Tenemos las cortinas. Importante, cortina tanto para el exterior, al lado, como para adelante. Una cortina que separa para que tengas un poquito más de privacidad. Luces de lectura que se pueden mover. Aire acondicionado también, que sí, efectivamente, también lo puedes dirigir. Esto sí funciona para poder llamar al personal, al tripulante de cabina. Marcas esto y llamas, lo voy a desactivar. Importante, y algo que también he visto que algunas empresas conocidas no tienen o no actualizan en su servicio. Tenemos USB normal y USB tipo C. Voy a dejar mi teléfono cargando. Y algo que siempre a todo el mundo le llama mucho la atención: el asiento, la comodidad del asiento. Vamos a deslizarlo hacia atrás a ver qué tan confortable es. Wow, sí es confortable. De hecho, se siente más el acolchado de aquí del asiento. El asiento tiene un acabado de tela y de cuero. Está muy cómodo, la verdad. Está muy cómodo. Yo tranquilamente puedo viajar, y me gusta viajar por las noches por el mismo hecho de que puedo descansar. Entonces, este era el servicio que mejor se acoplaba a mi horario. Pero si quieres tener el servicio de Premium Inca Suite, que me imagino que
va a ser mucho mejor. No digo que este no lo sea, pues vas a tener el servicio cama 180 grados. En un momento vamos a ir al baño, vamos a probar qué otros más servicios hay en este nuevo bus que estamos explorando de Transela Inca Suite 160 grados. Justo estamos saliendo a tiempo y antes de que usen el baño voy a ser el primero en ver. Miren, tenemos el baño bastante limpio, la verdad. Tienes un cosito para poder guardar o para poder dejar tu chaqueta. Siempre los baños de los buses suelen ser muy similares, así que no vamos a encontrar nada diferente, creo yo. Tenemos aquí papel toalla, tenemos el botón de descarga para descargar el trono. Aquí tenemos este apoyamanos para poder tener un poquito más de estabilidad. Papel higiénico, se aprecia que haya, punto por eso. También hay agua, de hecho la presión no es tan fuerte, pero lo suficiente como para poder lavarse las manos, ¿no? Esto es, uy, mira, el jabón, ¿cómo sale? Ah, y el agüita. Un espejo para poder verte hermoso. Algo interesante es que yo no he visto esto en otro bus, pero acá no solamente tenemos el trono, sino que también tenemos un urinario y también tiene su botón de descarga. Vamos a ver si funciona. También funciona, muchachos. Ahora, yo no sé si este urinario es para niños. Probablemente lo sea, porque está un poquito abajo. Pero si no, más que suficiente el trono. Otro detalle también es que tenemos aquí una vista hacia el exterior. Me imagino que en el día se va a ver excelente. La verdad yo no sé cómo funciona esto, nunca lo he abierto, nunca lo he usado, pero lo voy a dejar ahí. Chicos, ese es el baño de Transela Inca Suite 160 grados. Ahora sí, vamos arriba porque hay un poco más por explorar. Sí, amigos, efectivamente era cuestión de que el piloto active el encendido y el apagado. Ahora sí, ya tenemos las luces operando con los botones. Son las 7 de la mañana, nos encontramos en Nazca a tan solo 1 hora y media más o menos para llegar a Ica. El viaje ha sido bastante tranquilo, bastante cómodo. No hemos tenido ningún inconveniente en el trayecto. De hecho, la vista ya comienza a ser distinta entre Arequipa e Ica por el tema de que ya estamos ingresando a la parte desértica quizás, donde hay menos verde. El asiento bastante confortable, he podido descansar y ya llegando voy a dar una evaluación de todo lo que se ha vivido aquí en esta empresa Transela, en este servicio Inca Suite. Bueno, acaba de llegar el desayuno. Ya justo estamos a punto de descender, de bajar también. Ojo que esto también viene incluido en el precio, no es un pago aparte. Viene esta pequeña gaseosa Inca Kola. Miren, viene este chocolate tuyo. Esto parece ser un wafer. No es chocolate, es wafer. Una galleta de agua lime. Interesante. Mentitas, muy bueno las mentitas, sobre todo cuando comes chocolate, galletita, pues unas mentitas para que cuando llegues a tu destino estés con el aliento más fresco. Platanitos, esto particularmente a mí me gusta, los llamados chifles también, así que ese es el snack que viene en este servicio y antes de bajar voy a comer un poquito. Bueno, ya acabamos de descender. De hecho, el descenso, si es que estás queriendo bajarte en Ica, es aquí en el estadio de Ica, porque el bus continúa su ruta hasta la ciudad de Lima. Recuerden que ese bus va hasta la ciudad de Lima. Ah, miren, y no es el único bus que viene a descender aquí. Justo acaba de llegar otro bus mientras que estamos esperando nuestro taxi. Me imagino que muchos conocedores del servicio de transporte que va desde Arequipa hasta Lima hacen esta parada para la gente que quiere bajar a Ica. Mientras que esperamos el taxi, voy a hacer la evaluación del servicio. Empezando por la puntualidad, pues el bus salió 8:45 de la noche, era el horario que indicaba en el boleto, así que por esa parte estuvo puntual. Son 8:59, pero hemos llegado más o menos unos 9 minutos antes. ¿O esta no es la vereda?
Acá el de la moto, mira cómo se mete, uno está hablando y se mete ahí. No sabe ni respetar ahí a los peatones. ¿Cómo se va a meter en la vereda esa moto? En fin, bienvenidos a Ica. Hablemos ahora del bus, que es totalmente distinto. Puntualidad, salió 8:45 de la noche, estaba bien. Son las 9 de la mañana. Hemos llegado casi 10 minutos antes mientras que esperamos. Así que por esa parte en puntualidad yo le doy un 5. En cuanto a comodidad, tiene USB tipo C, USB normal en cada asiento, los apoyacabezas estaban muy buenos, el asiento muy bueno, 160 grados, el baño bastante decente, limpio, con todo lo necesario. Por la comodidad también le voy a poner un 4 de 5. En cuanto al servicio, ya hemos visto un servicio personalizado, porque dejas tu maleta en el módulo, llevan tu maleta al depósito donde colocan todas las maletas y por supuesto snack que algunos también no nos dan. En este bus nos acaban de dar, así que por la parte del servicio sí yo le voy a dar un 5 también, porque está muy bueno el servicio. Y en cuanto a relación costo-beneficio, yo también le voy a poner un 4 de 5, porque el precio está muy bien, 120 soles, hasta aquí, hasta la ciudad de Ica. El bus está bastante cómodo, el servicio excelente, todo ha estado de maravilla, ha sido una experiencia muy buena en este nuevo transporte. Ya llegó mi taxi, así que vamos a embarcarnos. Y ahora sí, con la maleta ya detrás y descansando un poco aquí en el taxi mientras que vamos a nuestro hospedaje, eso ha sido la calificación del transporte Transcela en el servicio Inca Suite 160 grados bus cama. Mi nombre es Jenner Silva, espero que te haya gustado este video. Por favor, si te ha gustado, no te olvides darle me gusta, comentar y compartir, sobre todo aquellas personas que se transportan en bus. Dale suscribir, por favor, eso me ayudaría muchísimo a que pueda hacer contenido de este tipo. Veo que a mucha gente le encanta el tema de los buses, y no solamente vamos a explorar buses, sino también trenes, aviones, barcos, quién sabe, como ya lo hemos estado haciendo. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Felicidades.